Roberto, Leonardo, ¿no? Cristian, están muy callados, están dormidos, ¿qué les pasa? No hay pólvora acá, ¿eh? No hay pregunta, Luis, no hay pregunta. No hay, pero están dormidos, ¿qué les pasa? Estamos atentos a esa jugada. ¿Eh? Estamos atentos. Estamos tan atentos, bueno. Yo al menos tendría que tener la lectura al día, profe. Y ese es un gran error, ¿viste? Porque cuando vas No, a eso leer, seguro. la interpretación se pierde, ¿no? Y después, ¿cómo haces la reinterpretación de esto, ¿no? La reconstrucción. Bueno, con respecto a esto, surgen otros interrogantes. El primero es, ¿cómo se hace el ejercicio de todo esto, ¿no? Porque esto es teoría política, pero bueno, desde lo filosófico, ¿no? Desde la reflexión. ¿Y qué es lo que responden, digamos, frente a este momento? Porque el absolutismo religioso sostienen, igual que otros absolutismos, es no perder de vista las doctrinas religiosas. ¿Sí? Esto es fundamental, porque luego está el absolutismo laico. Entonces, digo, acá lo que no se quiere perder en el absolutismo religioso, sea protestante o sea católico, es la figura de Dios, ¿no? A pesar de que el protestantismo en este caso es pasivo, ¿sí? Se adapta a las necesidades de la burguesía, podríamos decir, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es la propuesta que realizan, digamos, desde el absolutismo religioso? Es que se necesita una autoridad fuerte. ¿En dónde? En la monarquía. Hay que reforzar la monarquía e ir en contra del individualismo, que es lo que plantean la mayoría de los liberales, que respondían a las burguesías, por supuesto, ¿no? O sea, ¿a qué se oponían? A dos variables. La primera, no al individualismo, y la otra, al contrato. ¿El contrato qué era, mis queridos estudiantes? El contrato iba a ser una constitución. Acuérdense que esto ya viene de las ciudades con las cartas, le llamaban las cartas ciudadanas. Las cartas es el primer acuerdo que se hacía en las ciudades para legitimar algunas cosas, ¿no? Los acuerdos, ustedes saben muy bien, que se realizan para legitimar. Digamos, primero hay una forma legal para luego legitimarla, ¿no? Hay cosas, hay propuestas políticas que son legales, pero no son legítimas muchas veces, ¿no? Entonces, esto también son dos variables que debemos nosotros tenerlas muy en cuenta. ¿Qué es lo que proponen este absolutismo religioso? Es que Dios quiere que se reflejen en los pueblos su origen paternal de la monarquía. Esta idea paternal es que el monarca sepa qué es lo que necesita el pueblo y a partir de ahí gobernar. La otra propuesta es que el rey es sede de toda autoridad y fuente de derecho. Esto es muy fuerte, por eso es absoluto. Que puede ser compartido por la sociedad, pero más que nada por las familias. Por supuesto que la cosmovisión cristiana, la familia es el núcleo central de una comunidad. A pesar que teológicamente en América, teólogos americanos, ya me meto en la teología, completo el asunto hoy, impresionante. Me meto en esto que la propuesta de muchos no es generar comunidad, sino comunión. Son dos cosas totalmente, dos conceptos totalmente diferentes. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado de esto? Que el rey pasa a ser un ser sagrado,
dentro del absolutismo religioso. Evitar arbitrariedades, ¿no? Irse de su ilimitado poder de derecho y, más que nada, proteger la religión. Este es el corazón del absolutismo religioso, ¿sí? Proteger la religión, en este caso católica o sea protestante, ¿no? En el caso de Jacobo VI de Escocia y primero de Inglaterra, Jacobo I y Jacobo VI, lo que unificaron es a través de un sistema protestante para justamente poder defender a la religión. ¿Preguntas? Ninguna. Bueno, el rey no solo tiene funciones ejecutivas, sino también tiene funciones de legislador supremo. Porque hay un aspecto que es muy importante, que en este tiempo lo que se temía era la anarquía. La anarquía era un elemento, digamos, que no solo está relacionado con lo satánico para algunos aspectos religiosos, una mirada religiosa, sino también para la misma política. Y en ese momento, perdón Luis, y en ese Sí. momento, ¿quién era el que podía producir la anarquía? ¿A quién le tenía miedo, digamos? Bueno, vamos a ver en el texto que viene, la clase que viene de Marvin Harris, que había movimientos mesiánicos. Los movimientos mesiánicos. Ustedes vimos algunos con los chicos de la universidad. Los movimientos mesiánicos eran movimientos que habían surgido de la misma Iglesia Católica, que podría ser un antecedente importante a lo que luego va a tomar tanto Hegel como Marx, ¿no? Y cómo va a llegar a esto de la oposición hacia la propiedad privada, la oposición hacia varios aspectos, digamos, del capitalismo que se viene asomando. La propiedad privada es uno, la desocupación es otra y la libertad es otra, ¿no? Por eso aparece un nuevo concepto a través del protestantismo, que es la tolerancia religiosa. ¿Qué es la tolerancia religiosa? Yo te tolero hasta cierto punto, pero después ya no te tolero, por lo tanto, porque pareciera que la tolerancia religiosa fuera un concepto de integración, de diversidad, de aceptación. En realidad no es así. Como se aplicó históricamente la tolerancia religiosa, esto lo vimos en primer año nosotros también, sobre la tolerancia en cuanto a la cultura. Es un concepto que desde el poder te dice, sí, yo te tolero, pero hasta cierto punto. Cuando vos ya te metés con la propiedad privada, te metés con esto, te metés con aquello, ya no. ¿Se entendió? Ya conformás en un lugar anárquico, bueno, sí, bueno, está bien, no hay problema, Ailén. Atendelo, por favor, ¿sí? Anárquico, donde hay una serie podríamos decir, de variedad, digamos, de distintos tonos en esto, ¿no? Porque mayormente el anarquismo también tiene que ver con lo socialdemócrata, que acá son varias interpretaciones, ¿no? Esto lo vamos a ver el año que viene, si esperemos que podamos llegar. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿No? Bien. Entonces, Maquiavelo ve a la monarquía absoluta como una solución a los males. Esto es increíble, porque mayormente a Maquiavelo lo colocan dentro de un aspecto, ¿no?, de ruptura. Bueno, Maquiavelo, digamos, contextualiza en El Príncipe, ¿no?, porque El Príncipe tiene que ver con esta mirada, digamos, cuando escribe El Príncipe, digamos, apuesta toda una filosofía del poder, ¿no?, a favor de la burguesía. Cuando ve la burguesía como lo que hizo con el poder político y sobre todo lo económico, Maquiavelo se arrepiente, y ahí es cuando lo llevan preso y lo dejan en una isla, muere en una isla, ¿no? Entonces digo, es impresionante, ¿no?, esto de Maquiavelo, cuando se da cuenta,
Entonces, él lo que dice es necesidad de un príncipe, se arrepiente de todo lo que había propuesto anteriormente, ¿no? Esto es muy interesante. Mayormente damos a Maquiavelo como una foto estática, pero hay que ver justamente todo el proceso que hace Maquiavelo. Bueno, entonces por eso habla de esto que ve como una solución a los males. Los males, ¿quiénes eran? La burguesía, justamente. Es lo que estaba llevando adelante. Interesante. Por eso digo, qué pena que a veces desde la filosofía no vemos estos aspectos, porque me parece que es una pata renga que tenemos con respecto a lo político. Mayormente nos metemos mucho en lo económico, pero no tenemos bien claro lo político, ¿no? Bien. Bodino, y habla también Maquiavelo de que es una buena solución y que además no tendría que tener límite la monarquía. Es impresionante la postura. Bueno, Bodino impone la soberanía sobre el origen de la sociedad, que es la familia, pero hay que conformar un Estado. Bajo una autoridad y él va a ir marcando, ¿no?, una cohesión, y él es uno de los primeros que habla sobre soberanía. Pero esa soberanía, él propone una aristocracia, ¿no?, un grupo de los mejores. Porque de alguna manera la aristocracia después nos va a llevar a una democracia, a una especie de monarquía perfecta. La discusión está en que si la monarquía tiene una aristocracia que lo condicionen, ya la monarquía pierde la autonomía en sus decisiones. Ustedes saben muy bien que continúan monarquías. ¿Ustedes qué monarquías conocen en la actualidad? La española. Bien. ¿Y la En británica? Austria, claro. Después ¿Y la también. japonesa? La Fascinante. japonesa. Ojo que hay algunos que reinan pero no gobiernan, dicen, ¿no? El monarca reina pero no gobierna. En el caso de los británicos sí gobierna y reina. Y en el caso también de España es exactamente lo mismo, ¿eh? Bien. Entonces, acá aparece otro concepto que son las leyes naturales, ¿no? Las leyes de la naturaleza es la gran discusión, porque reemplaza naturaleza con Dios acá, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque se razona la existencia y se duda la existencia de Dios acá, ¿no? Entonces digo, la naturaleza es la fuente, podríamos decir, de las leyes, ¿no? Ustedes saben muy bien que en Estados Unidos hay estados que se permiten la pena de muerte y estados que no, ¿no? Bueno, esa es una ley natural. La ley positiva son las leyes. La ley positiva son las leyes. Cuando no puede, de alguna manera, resolver la ley positiva, apela a la ley natural. ¿Y cuál es? La pena de muerte. Bien. Ojo con esto porque ha impactado, digamos, este mecanismo de la ley natural en otros aspectos que también en Estados Unidos parece que se van a volver atrás, como el tema del aborto, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, el aborto está contemplado como una de las leyes naturales, ¿no? Entonces, para poder controlar la población. Acuérdense, esto también lo vamos a marcar dentro de un rato. Esta discusión está marcada con lo que dicen el absolutismo religioso. Dicen, bien, las leyes naturales, pero en realidad todo el poder procede de Dios y luego viene a las leyes naturales. Y acá justamente este poder ilimitado que va a tener el soberano y que sostiene este autor, y que a mí me parece que esto es contundente, es justamente este poder ilimitado soberano iba en contra de los intereses de la burguesía. Por lo tanto, era necesario, ya este puente ya queda
queda ya obsoleto porque hay que destruir, porque hay que llevar ahora a un nuevo plan que va a ser las democracias. ¿Y cuándo se produce ese quiebre? Con la Revolución Francesa. Primero, Bien. revolución, ¿sí?, desde el punto de vista político. ¿Sí? El problema va a ser que, a pesar esto del contrato social que va a denominar Rousseau y que va a llegar a nuestras tierras, el problema va a estar en que no todo el mundo puede participar de ese contrato. Entonces no vas a ver un sufragio universal. Rousseau dice, el enemigo, fíjense, ¿no? El enemigo de todo este contrato de una sociedad, para conformar una sociedad, un Estado, el problema más grande es la cultura. Para él es un problema la cultura. Por eso las instituciones, por ejemplo, la educación es un elemento esencial, hay que educarlo para que puedan elegir bien. Esto es la frase. Echeverría decía esto, ¿no? El pueblo salvaje no está preparado para el sufragio, no es que no estaba preparado. Lo que pasa es que podían elegir a Rosas, ¿no? Entonces, como el pueblo bajo podría elegir a Rosas, era un problema. No hay que darlo, ¿no? Entonces digo, esto también es una discusión muy actualizada, mis queridos estudiantes, ¿eh? ¿No? Cuando se condiciona, digamos, el sufragio, ¿eh? Bien. Aparece Hobbes con su propuesta. ¿Cómo saca esto de Hobbes? ¿Cuál es el origen un poco de conformar y escribir el Leviatán? Algo tan sorprendente de la filosofía política. Primero él ve, estamos en un contexto del siglo XVII, en un contexto donde hay guerras civiles constantes, y la guerra civil es el peor de los males, escribe en el Leviatán Hobbes. Por supuesto que esto es una visión materialista de la condición humana. ¿Qué quiere decir, profesor? Que el hombre tiende al mal. Este es justamente el diagnóstico que hace Hobbes. Para corregirlo es necesario una ley. Y esa ley, por más que sea injusta, hay que cumplirla. ¿Y quién se va a encargar que la respete? El Estado. El gran monstruo, el Leviatán. Pregunta. ¿No hay pregunta con respecto a esto? Bien. Otra propuesta, o sea, toda esta descripción que hace Hobbes es justamente que el hombre se encuentra atraído por su potencia, o sea, por la riqueza, por la sabiduría, por el temor a la muerte. La paz es lo que se debe buscar en todo orden. Estamos hablando de positivismo acá, ¿no? El orden. ¿A partir de qué? De las leyes naturales. O sea, el hombre viene de su naturaleza, tres causas principales que lo llevan al mal. El primero es la competencia en búsqueda de ganancias. Esto lleva, por supuesto, a la guerra. En la desconfianza en búsqueda de la seguridad, o sea, la desconfianza lleva al conflicto. Y en la gloria de buscar una reputación. El Estado debe ser sede del poder. El Estado Leviatán. ¿Por qué esa propuesta? Porque justamente se puede materializar en cualquier gobierno, sea monárquico o asambleísta o parlamentario, o en el caso
nuestro presidencialista, porque el Estado es el que va a garantizar la paz, la libertad, la igualdad jurídica y algo tan importante que es el acceso a los cargos políticos. ¿Cómo se va a desarrollar esto? Aparece esta idea de soberanía como origen del poder. O sea que la soberanía como origen del poder se basa en un contrato entre los individuos y la sociedad. Hasta acá vamos bien. Preguntas. ¿No hay preguntas? Cuando usted se Nicolás, refiere a la figura terrorífica del Leviatán, hace al poder del monarca frente al pueblo. sí, la idea del Leviatán, el gran monstruo, es impresionante porque lo que hace Hobbes es llevar a la política, ¿no?, una reflexión sobre que hay que generar un Estado, sea cualquier representación o sistema de representación, pero el Estado debe estar presente para garantizar la paz, ¿no? Sea monárquico, el que a vos más te guste, ¿sí? Pero el gran problema, esto de la idea de la soberanía, el gran problema eran los conflictos territoriales. Entonces, es un camino que se debe resolver. Entonces, por eso habla de paz. Y el conflicto territorial que estaba justamente entrelazado con los intereses de las burguesías. Digo burguesías en plural porque la burguesía británica no es la misma que la francesa no es igual que la burguesía alemana, y con el surgimiento luego de la burguesía iberoamericana. Así, de esta forma, Hobbes trabaja el individualismo porque no hace que uno busque más poder o Porque no más se puede riqueza hacer leyes colectivas, se hacen leyes individual. individuales. El derecho cae en cada uno de los individuos. El conjunto es lo que conforma la sociedad. Voy a hacer una mirada distinta, ¿no? Pero digo, el peronismo se opone a esto en esta situación, ¿no? Porque cuando hace la Constitución, ¿no?, la Constitución del 49 no está centralizado en el trabajador como un derecho ciudadano, sino esto es importante también, ustedes que lo tengan en cuenta cuando tengan que dar historia argentina, ¿no? Digamos, más allá de los contrastes, para que vean la cosmovisión diferente, ¿no? Acá va a estar centralizado en el ciudadano. El problema está que si todos tenemos los mismos derechos y obligaciones que tiene el ciudadano, en un Estado de Derecho actual. Digamos, ¿es legal? Sí, es legal, pero pierde legitimidad porque no todo el mundo tiene los mismos derechos en algunos aspectos al trabajo, al acceso a la escuela, a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, el peronismo saca este centralismo del ciudadano y lo lleva al trabajador, al trabajo como... Es impresionante, interesante para poder analizarlo esto, ¿no?, en profundidad, ¿no? Porque rompe con profe. toda la estructura de la filosofía política, digamos, de tantos años. Sí. Entonces, ¿por qué Hobbes defiende el absolutismo? ¿Por qué? ¿Por un bien común? Porque el absolutismo lo defiende él, porque me parece a mí que en ese momento, ¿no?, porque Hobbes es francés, ¿no?, todavía no ve una burguesía fortalecida. Y sí la ve una burguesía muy fuerte en los británicos, ¿no?, y sobre todo en los Países Bajos.
Entonces, un poco es estratégico, ¿no? Es estratégico. Entonces termina diciendo, puede ir en cualquier sistema, ¿no? Porque es impresionante, ¿no? El tipo no se queda, no, miren, tienen que ser únicamente los que son asambleístas o parlamentarios, como el caso de los británicos. No, puede darse en una monarquía, ¿no? Lo hace universal. No, interesante, digo, la propuesta. Bueno, pregunta, no escuché ninguna pregunta acá. Están todos congelados, ¿qué pasa? Luna, Leonardo. No hay. O están dormidos o pusieron. No hay pregunta, Luis. ¿Eh? No hay Una pregunta. preguntita. Vamos ¿no? Porque- bien, profe. ¿Eh? Vamos bien por ahora. ¿Ah, sí? Bueno. Aparece la escuela española y justnaturalista. La justnaturalista y la española tiene que ver con lo que se dio acá en América, sobre todo en el Río de la Plata, tengámoslo en cuenta esto. Los tratadistas, estos tienen que ver con la escuela española, con los Austria, buscaron justamente una especie de vínculo tratadista, pero tras de fondo hay una sociedad religiosa. Por supuesto que esto es muy claro. ¿Qué es lo que de alguna manera lo condiciona a estos tratados que están de alguna manera el absolutismo religioso se oponía? En este caso, aceptan el tratadismo, pero el tratadismo tiene ciertas condiciones. ¿Y cuál es? Que debe primero de tender al bien común. Y que no deben meterse en cosas sobrenaturales. Para eso está la religión. O sea, le corresponde a la iglesia. Esto, yo me acuerdo en historia argentina, yo daba a Fray Mamerto Esquiú, fui un poco adelantado porque ahora lo canonizaron, ¿sí? Fray Mamerto Esquiú era un constitucionalista en Catamarca en el siglo XIX. Y él proponía esta mirada justamente, ¿no? Entonces digo, es para tener una visión más completa, ¿no? Que no sea solamente liberal la mirada, sino que haya otra propuesta que otros también pudieran tener. Bueno, esto está basado en la teología aristotélica tomista, donde el hombre es sociable y así lo quiere Dios. Ahora, yo no sé si, bueno, ustedes no creo que miren cosas, está bien, cada uno, pero el otro día andaba un video del Papa sobre, que le mandaba un mensaje a los argentinos, y me parece que tiene alusión a esto, y es un poco lo que es nuestra historia, ¿no? Nuestra historia americana, podríamos decir también, ¿no? ¿Qué decía el Papa? Que la soberanía la tiene el pueblo. ¿Sí? Que Dios, esto es al revés, Dios le da la soberanía al pueblo y el pueblo se lo delega al representante. No es que le da la soberanía, le delega, o sea que delegar significa te lo presto y después me lo devolvés. Bueno, esto es lo que pasó con lo que nosotros conocemos por la Revolución de Mayo. ¿Sí? Preso el rey, Fernando VII, esta idea junaturalista, dice que la soberanía vuelve al pueblo, no a España. Ahí está el gran conflicto en 1810. ¿No? Esta mirada la vamos a ver el año que viene, ¿no? Porque es muy interesante. Muy, muy interesante. Bueno, ¿esto lo sabían ustedes? ¿No lo vimos con Pérez? ¿No? Bueno, algunos dicen que no. Bueno, se sorprenden. Mirá el ayudante de cátedra cómo se ríe.
Parece Patán como se ríe, mirá. Bueno, es viejo, Patán no creo que todos lo hayan conocido. Pero... Cristian No. sí porque se ríe, Martín sí. Martín lo Sí, Ni conoció. idea, sí, ni Luis. idea. Sí, dale. Bueno, Yo nací con los entonces, Simpsons, ¿no? ¿con quién? ¿Con los Con los amarillos? Simpsons. No, con ¿Con los los Simpsons. Después amarillos? otra cosa no me Los acuerdo. globos amarillos tiene. Claro, mirá, es de los amarillos, yo no sabía. Bueno, ¿qué va a ser? Son colores que uno a veces opta en la vida. Bueno, entonces, esto de que la sociedad necesita una autoridad que proviene de Dios, ¿no? Acá se va viendo otros resultados y otros caminos. Y dentro de esos otros caminos, los naturalistas sostienen que hay un doble pacto, y esta es otra mirada sobre la doctrina escolástica. Este pacto social, o este pacto en la sociedad, los hombres se unen porque Dios lo quiere así y porque ellos son los soberanos. Y ellos le ceden, lo que decía un poco Francisco, ¿no? Él hablaba de delegar, no cederle, ¿no? Delegaba, ¿no? Muy interesante la propuesta esta de Francisco, me parece que viene justamente a la política, igual que esto de la propuesta de la Laudato Si de Francisco, habla de la gran casa, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, y es una mirada puramente americana. No sé si ustedes lo leyeron, si tienen oportunidad de hojearlo. Es muy americano, es muy aborigen, porque habla del cuidado de la casa como un cuidado de la cultura, ¿no? Una cosa, digamos, habla de la armonía muy, muy propio de nuestra cultura precolombina, ¿no? Bien, fue muy criticado por esto, por supuesto, no lo va a llevar a Europa la cosa de los indios americanos, ¿no? Qué cosa rara. Bueno, entonces, este pacto de sujeción se llama, pacto de sujeción, que le llaman pactum subsidiaritis o pactus unionis, el pacto que hace el pueblo con su representante. ¿Sí? Acá también, digamos, toman de Hobbes que el gobierno puede ser aristocrático, democrático, monárquico, pero el mejor, ¿sí?, es el monárquico. Es lo que dicen los naturalistas. Por supuesto que estamos pensando en este tiempo, chicos. Muy poco hablaban de la democracia, ¿no? La democracia es republicana como nosotros lo conocemos, es a partir de la Revolución Norteamericana. ¿Sí? El republicanismo como oposición a la monarquía, ¿no? ¿Me sigue con esto? ¿Sí? Bueno, esto cambia en toda la esfera, ¿no? Digamos, de la cosmovisión y de la filosofía política. Bueno, diferente a lo que había pensaba. una duda. ¿No había una idea de aristocracia ya en ese momento? Sí, eran todos aristócratas. La aristocracia es la oligarquía que era parte de que los grandes, si esta de los luchaba grandes contra... burgueses, claro, Claro, exactamente. Lo que pasa es claro. que la burguesía no necesitaba poner su cara. Entonces ponía no quiero decir, pero es muy parecido a lo que pasa ahora, ¿no? Digamos, muchos tienen dueños, le dicen, ¿no? Pero bueno, es así. Y para eso paga la burguesía política. Exactamente. Claro. Hay medios que están para ciertas cosas, ¿no?
no quiero decir esto de que los medios, porque si no te estoy subestimando a la gente, pero hay medios que operan, ¿no? Ese sería el concepto, ¿no? Que operan para... Profe, Sí. claro, lo que pasa es que no es subestimar a la gente. Si te repiten algo 50 veces todo el tiempo, es muy difícil de no Me parece creerlo. que en los jóvenes impacta más no ven noticiero los jóvenes, ¿no? Impacta más lo que se ve en las redes, ¿no? En las redes digo, ya la televisión dejó de ser, para mí, ¿no? Dejó de ser una ventanita de influencias, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Nuestros jóvenes están más ligados con las redes, ¿no? Bueno, pero como usted dice, hay medios y medios. Sí, sí, totalmente. Hay medios y medios. Bueno, Hobbes lo que busca es una visión más armónica del individuo, no de lo colectivo, fíjense ustedes. La sociedad debe tener una moral. ¿Qué moral? Ahí está también la gran discusión. ¿Qué moral? Es una moral con valores totalmente racionales, no culturales. ¿Estamos con esto? Esto es importante. Ustedes se van a encontrar que algunos diseños curriculares, no sé lo que va a pasar más adelante, se van a acordar de mí, pero se apunta a valores racionales. Profesor, ¿y cómo es esto de valores racionales? Y, por ejemplo, una actitud crítica, ese es un valor racional. No estamos hablando de solidaridad, de compañerismo, de justicia, sino que son valores de libertad, por ejemplo, ¿no? Ahora hay un valor que se habla, pero hay programas con esto, con el tema de la igualdad, ¿no? Pero la igualdad heredada de la Revolución Francesa, ¿no? Una revolución burguesa llevada al plano de la política. Entonces, en esto también nosotros debemos tener bien claro, ¿no? Y el profesor, ¿de qué vamos a hablar? Y para los americanos un poco más tiene que ver con el bien común, más que con la igualdad. ¿Se entiende? Porque a veces se impone la igualdad de una manera. No hablamos de esto del bien común, ¿no? El bien común. Esto también tiene que ver con el tema de los derechos, ¿no? Las minorías, se le dan derechos a las minorías, pero las minorías imponen los derechos a las mayorías. También esta es otra discusión actual. Esto es muy importante, estas variables, chicos, para trabajar en el aula, ¿no? ¿Sí? Si las minorías ejercen el derecho para imponerlo, ¿no? Por ejemplo, un derecho que tiene muchísimo peso para nuestra historia es justamente el sufragio universal y luego el sufragio que puedan participar las mujeres, ¿no? Por supuesto, digamos, esto de ampliar, digamos, en forma colectiva, no estoy diciendo en forma individual, ¿no? Porque hay derechos individuales y derechos colectivos, ¿no? Bueno, el derecho individual tiene que ir en función a un derecho colectivo, no puede ir en derecho individual fuera de la ley y que confronte. Bueno, vamos a continuar con esto. Bueno, no, esta es una clase Se fue. ¿Se fue Luis? ¿Se cortó? Sí, no, él salió para cortar y volver a entrar. Ah, no.